¿Estamos estudiando? Romanos. ¿Cuándo vamos a avanzar? Dicen ustedes. Es que hay tanto por hablar que de verdad que yo pongo el cronómetro acá para no pasarme del tiempo que tengo más o menos planificado, pero la verdad que resulta difícil avanzar cuando hay cosas que son demasiado importantes. Estábamos en Romanos capítulo 1, recién. Romanos capítulo 1, versículo clave para este estudio. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahí tenemos, ¿cierto?, toda la referencia en cuanto a este estudio de Romanos. Vimos que acá en Romanos tenemos un discurso ante la corte, para que más o menos ustedes lo puedan graficar o imaginarse este relato. En el capítulo 1 vimos, estamos viendo estos paganos frente a este gran juez y justo juez. En el capítulo 2 vemos a Pablo mostrándonos este enfrentamiento también con los religiosos, que serían los fariseos. Y en Romanos capítulo 3, que todavía no llegamos allá, vemos la defensa de este gran abogado, o como nos muestra este gran abogado Pablo, viendo el tema de la justicia. ¿Ya? ¿Y quiénes son los imputados en este asunto? ¿Quiénes son? La semana pasada lo vimos, ¿cierto? ¿Quiénes son los imputados? Los pecadores. ¿Sí? Y en eso a veces les pedí la semana pasada que no hagamos el ejercicio como mirar a nuestro alrededor, al pecador, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con nosotros y con nuestra vida, con lo que el Señor ha hecho, cómo el Señor nos ha cambiado, nos ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pero antes vamos ahora. ¿Ya? Padre amado, Padre bendito, Señor santo y todopoderoso. Primero que todo, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, porque tú eres digno, Señor, y merecedor de aquello. Tu misericordia, Padre mío, que siempre nos alcanza cada día. Confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor, y te pedimos que nos perdones por ser a veces siervos infieles que no estamos a la altura de la expectativa, Señor, o de lo que tú mereces como un Dios santo. Te pedimos, Padre, que tú puedas obrar nuestra vida, que sea tu palabra, tu espíritu que muere en nosotros. Tu palabra pueda redarguir, pueda corregir, pueda dilucidar hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestros pensamientos más ocultos, Señor, y que entendamos que aún siendo hijos tuyos, luchamos contra el pecado. Entender también, Padre, lo maravilloso que ha sido este proceso en nuestra vida, en donde hemos visto que tú has cambiado nuestra vida, le has dado esperanza, le has dado perspectiva, Señor, le has dado una motivación para vivir, le has dado esperanza, que es lo más maravilloso. Te pedimos también, Padre mío, que esta esperanza, que esta nueva vida, también la podamos compartir con los demás y que podamos, como siempre digo, ser una iglesia apegada a tu palabra, no tan solo en la teoría, sino que también en la práctica. Que nos amemos los unos a los otros y que tu palabra siempre sea la guía fiel para cada decisión que podamos tomar en lo personal y también en lo colectivo. Pedimos tu dirección, Señor, seguimos pidiendo tu guía. Te pedimos que tú nos protejas, nos cuides, Señor, nos libres del mal. Seguimos pidiendo, confiando plenamente en ti, Señor, de que tú completarás este milagro en nuestro hermano y amigo Augusto. Te pedimos, Señor, que tú le puedas ayudar en donde está él ahora en el hospital, que le puedas animar, le puedas alentar, y que tu palabra sea el aliento que le dé la fuerza, Señor, para poder salir adelante y en esta recuperación que se viene, Señor, sin duda que hemos visto tu mano. Hay muchas cosas que desconocemos, hay muchas cosas que tal vez no entendemos, pero sí reconocemos y entendemos quién eres tú. Y queremos descansar en ti, en tu voluntad, en tu poder y en tu amor, Señor, por tu Hijo. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos presentado las evidencias en contra del imputado que es el ser humano, ¿cierto? Dijimos que habían dos testigos evidentes que dejaban bajo condenación al ser humano. ¿Cuáles eran esos dos testigos indubitables?
¿Cuáles eran? Dos. Bueno, algunos en teología aplican tres, pero mencionamos dos. Que primero es la creación y la conciencia. O la conciencia y la creación. Revelación general. Nadie puede decir que Dios no existe. Nadie puede decir que no hay un Dios. Y la palabra del Señor explícitamente lo dice acá en Romanos, que los que dicen eso son necios. ¿Ya? Ahora, en estos versículos 21 al 23, los leemos. Versículo 21 al 23, vemos la declaración de esta incriminación. ¿Ya? Primero, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Acá vemos la degeneración del condenado. Porque si podemos graficar al ser humano, a la raza humana, la palabra degeneración lo grafica perfectamente. Bien. Si vemos la condición del hombre sin Dios, es un ser degenerado. ¿Sí? Aunque suene fuerte. Y es lo que lo manifiesta la Escritura y Dios mediante es lo que vamos a ver hoy. Hay 7 pasos a la destrucción de la raza humana. La raza humana se está autodestruyendo por la falta de Dios en sus vidas. Por eso, hermanos, cuando vemos estos pasajes y vemos a la luz de la Escritura la condición del hombre delante de Dios, no queda más que dar gracias y decir, alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Padre, porque me salvaste. Gracias, Señor, porque me diste esperanza. Gracias, Señor, porque miro la vida de una forma distinta, porque tú me has dado perspectiva. Sin Dios, estamos perdidos. Dice la palabra, lo vimos, ¿cierto? Que la ira de Dios está sobre quienes no consideran a Dios en sus vidas. Está, en tiempo presente, continuo, está. Pero nosotros hemos sido librados de esa ira gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí esperaba un amén. Es algo maravilloso. ¿Han pensado en eso? Sí. ¿A cuánto no les genera tal vez un vértigo en la guatita cuando piensan en la muerte? Tal vez en esa transición de esta vida terrenal a la vida eterna. ¿Cómo será? ¿Qué se experimentará? O como el ser humano es tan carnal, ¿qué se sentirá? ¿Les genera algún vértigo, ¿no? Cuando piensan en eso? Sí, a algunos temor, aún siendo cristianos, porque estamos aferrados a esta vida terrenal. Pero la palabra del Señor dice que tenemos algo mucho mejor que nos espera en la eternidad junto a nuestro Señor. La degeneración del condenado. Vamos a ver rápidamente algunos pasos de la destrucción de la raza humana. Primero dice, habiendo conocido a Dios, ¿no le glorificaron como a Dios? ¿Ya? Segundo, ¿qué dice? No le dieron gracias. O sea, no dar gracias es no glorificar a Dios. Y tercero, ¿qué dice? Se envanecen en sus razonamientos. O sea, dejaron a Dios y se llenaron de sí mismos. Soberbia, orgullo y vanidad. Si hay una característica del ser humano que lo aleja de Dios es la soberbia, el orgullo, y lo veíamos ayer con los jóvenes. Dios mira al soberbio, lo mira de lejos. Por eso es necesaria la humildad en nuestra vida. Hasta aquí el hombre en su enfermedad degenerativa tiene esperanza. Hasta acá. Dice, oye, pero como tremenda la condición del hombre, ¿no? Hasta acá aún tiene esperanza. Sin embargo, cuando llegamos ya al cuarto paso, es muy difícil que haya un retorno. Porque el Señor dice, hay una palabra clave ahí que se repite 3 veces. A propósito del TAS. Hay una palabra que se repite 3 veces, una frase, mejor dicho. Más adelante. Que dice que el Dios los entregó. Y si ustedes observan en los versículos siguientes, hay 3 partes que dice que Dios los entregó. O si no 2, si es que no me equivoco. Cuarto,
Y aquí viene lo trágico. Su necio corazón es entenebrecido. Acompáñeme, por favor, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dije Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Dije, ¿cierto? Primero, el ser humano, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios. Segundo, no le dieron gracias, o sea, no le glorificaron. Tercero, se envanecen en sus razonamientos. Hasta ahí tenemos esperanza. Y cuarto, su necio corazón es entenebrecido. Y aquí empieza el problema grave, porque tal vez no hay un retorno del ser humano. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El hombre con un corazón ya entenebrecido. ¿Qué dice el versículo 17? Pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros, que andan en la vanidad de su mente. O sea, sus razonamientos se envanecieron. O sea, el hombre sin Dios, a este punto de distorsión, de degeneración, su moralidad está distorsionada. Sumamente distorsionada. Tienen una vida carente de sentido y una vida vacía. ¿Sí? Claro que sí. A veces, cuando vemos, es cuestión de prender la televisión y las noticias y ver tanta barbaridad en el ser humano, tanta atrocidad. Una pincelada nada más. El otro día veía las noticias, que a veces ni siquiera nos dan ganas de verla, pero uno tiene que mantenerse informado. Una mamá y el padrastro de un bebé fue drogado, drogaron al bebé con cocaína y creo que también quemado. Uno dice, ¿en qué mente cabe en una madre permitir que se haga eso? Drogar a un bebé y quemarlo. ¿Sí, como tanta maldad? Bueno, es la degeneración del ser humano. El ser humano es así. Es así. Y sin Dios, créanme, por favor, que de seguro muchos de nosotros aún estaríamos en esa condición. Porque a veces nos escandalizamos de lo que hacen los otros. ¿Recuerdan lo que dice el versículo 17? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros. Que ya no andéis como los otros. O sea, hermano, nuestra vida ha cambiado. Andamos en una nueva vida. Ya no somos como los otros, pero no con la idea de tal vez de apartarnos o verlos desde lejos como los fariseos. No, en el sentido del pecado. No podemos andar ya en el pecado y pensar con una mente reprobada como los incrédulos que van en este proceso de degeneramiento. Porque nuestra mente ha sido renovada, porque nuestra mente está siendo alimentada por la mente de Cristo, o sea, por su palabra. Amén. Por eso no hay otra solución, hermano. Y Carlos yo creo que está de acuerdo conmigo. La depresión es una realidad hoy en día. Y la solución seguirá siendo la misma. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es la única solución para el hombre. Por eso, en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, ¿no? ¿Sí? El Evangelio dice que es poder de Dios para la salvación. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuánto impacto genera en mí y cuánto me alienta ver la figura y la personalidad de Pablo, por ejemplo? Obviamente estamos a años luz de ser como Pablo, pero ¿cuánto me anima a mí?
cuando yo me desanimo por cuestiones que al lado de lo que él vivió, es absolutamente nada. ¿Cómo veo el poder del Evangelio transformando la vida de un hombre que arrastraba a los creyentes, que arrastraba a las mujeres, que respiraba odio hacia los creyentes? Pero cuando se encuentra con Cristo, Cristo lo lanza al suelo y es necesario que él se humille y es transformado y es cambiado. Y ese hombre que seguía a los cristianos, ese hombre que respiraba amenazas, dice la palabra del Señor, ahora estaba dispuesto a morir por aquel a quien perseguía. Soy Cristo, le dijo, a quien tú persigues. Yo te usaré y verás cuánto tienes que padecer, le dijo el Señor después. ¿Cuánto tendrás que padecer por mi nombre? Amén. El sufrimiento y las dificultades son parte de la vida. Pero lo que marca la diferencia es que estamos en Cristo. Y eso nos da esperanza y una perspectiva distinta a las dificultades. Amén. Este primer paso dice que se envanecen en su razonamiento. O sea, el ser humano en este paso, cuarto paso, ya tiene una moralidad distorsionada. Ya son personas con una vida vacía y carente de sentido. Hacen locura, ¿cierto? Versículo 18 de Efesios, ¿cierto? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Su entendimiento se llena de tinieblas, de oscuridad. Solamente piensan en el mal, e ignoran la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. La ignoran. La palabra del Señor también dice que su entendimiento es entenebrecido, también dice que han sido cegados, su entendimiento ha sido cegado por el Dios de este mundo, por Satanás. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, una mente cauterizada, ya perdieron sensibilidad, ya hacen lo malo como cualquier cosa. Yo cuando una persona se convierte en un asesino, mata a uno, después mata a otro y así sucesivamente, y después ya le da exactamente lo mismo. Conciencia cauterizada, pierden toda sensibilidad. Los cuales, versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pierden toda sensibilidad. O sea, tienen la conciencia cauterizada, como les dije. No responden a la obra del Espíritu Santo. ¿Que les convence de qué? De tres cosas. ¿Recuerdan? De pecado, de justicia y de juicio. Insensibles a la obra del Espíritu Santo. Pero ahí encuentro también entra la esperanza, porque yo digo, viendo la vida de Pablo, viendo lo que hacía o lo que les hacía a los cristianos, Dios lo cambió. Si cambió a Pablo, puede cambiar a cualquiera. Estas personas son apáticos con lo espiritual y lo moral. Son insensibles en lo moral. Y este punto es un punto casi sin retorno del ser humano. Volvamos a Romanos, capítulo 1. Vuelvo a repetir, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesan ser sabios. Pero son todo lo contrario. Porque la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Profesan ser sabios, pero la palabra del Señor dice en Salmos 14:1, ¿quién recuerda ese pasaje? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso no discrimina a un científico, eso no discrimina a un médico que conoce perfectamente cómo funciona el cuerpo humano. Pero aún siendo o profesando ser sabios, se hicieron necios porque no quieren creer en el poder de este Dios que está en su conciencia y lo podemos ver a través de
de la creación. Sexto, profesan ser sabios, pero también se hicieron necios. Tal vez con mucho conocimiento, la sabiduría del mundo, pero sin entendimiento. No entienden. Aún hay personas que creen en la evolución. Aún cuando han visto la complejidad de cómo funciona el cuerpo humano. Aún sabiendo que la evidencia está en la mesa. Aún sabiendo en su conciencia que Dios es real. Pero por la dureza de su corazón no quieren creer. Versículo 23 de Romanos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se van dando cuenta cómo se va degenerando la condición del hombre poco a poco a través que vamos avanzando en los pasajes, en los versículos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se imagina rindiéndole culto a un animal? La Escritura lo dice. Dice, y podemos, no sé, si le preguntamos tal vez a un niño de la clase de los niños, y dirían, ¿pero cómo? Se reiría, ¿cierto? Tan chiquititos ellos entienden porque su conciencia aún no está tan, o su vida no está, su mente no está tan contaminada. Pero aún así el hombre quiere creer esas cosas. Cambian la gloria de Dios. Aquí vemos la degeneración del hombre. Primero, el hombre quería un Dios en la forma de un hombre. Adoraban a otros hombres. Por ejemplo, Buda, otro hombre. No sé quién me puede dar otro ejemplo. Porque Mahoma era un profeta, ¿no? ¿Sí? Hombres adorando a otros hombres. Aún también lo podemos ver sin ir más allá, en la iglesia cristiana hoy en día. Cuando los pastores o los, hoy en día, coach, apóstoles, profetas, y no sé qué cosa más van a inventar para subir el rango a ellos. Aún así hay iglesias que en cierto modo llegan a la adoración de los hombres que se paran en el púlpito, ¿cierto? Y eso no es así. Obviamente hay una responsabilidad más grande delante del Señor, claro que sí. ¿Es algo distinto? Claro que sí. Pero seguimos siendo los mismos, un siervo para el Señor. Luego, los hombres querían ver un Dios en forma de un ave. Imagínense. ¿Te lo imaginas tú, Catalina? Que la Cata tiene fobia a la ave. Arranca cuando ve una. Tercero, del ave llegó a los cuadrúpedos, y eso lo podemos ver, no lo vamos a ver por razón de tiempo, en Éxodo 32, le rinden, bueno, de hecho todavía aún le rinden culto o adoración a las vacas en India, ¿no? En India. Las vacas andan por ahí sueltas por la calle y nadie puede hacerle nada porque... qué terrible, ¿no? Imagínense. Y al fin y al cabo, su Dios llega a ser también un reptil, una serpiente. Leviatán, por ejemplo, adoraban la cultura pagana. La hace mención la Escritura también. O sea, toda esta progresión, esta degeneración, empieza con el hombre. Miren cómo hemos avanzado. Esta degeneración del hombre empieza con el hombre rehusando adorar a Dios como creador. Revelación general, revelación natural, como le quieran llamar. Dios lo muestra en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. El hombre rehúsa creer en Dios, este Dios que creó absolutamente todo. Y así es como empieza, en la actitud del corazón del hombre hacia Dios, la conciencia. Y luego una cosa conduce a otra, y esa a otra, y llegamos a este estado del hombre. ¿El hombre puede llegar a este estado? Claro que sí. Un hombre sin Dios llega a este estado. Resumen de estos versículos. Estamos viendo la incriminación del hombre, cómo el hombre se ha ido degenerando, ¿cierto? Les dije que nos imaginemos este capítulo de Romanos y estos primeros 3 capítulos como un discurso en la corte cuando el acusado es el ser humano. Y vemos, ahora, perfectamente mejor podríamos hacer la pregunta en evangelismo que hacemos siempre. ¿Te
¿Te consideras una buena persona? Ahora tiene más peso, ¿no? Cuando hemos visto ya Romanos capítulo 1 y hemos estado viendo paso a paso la condición del hombre y su degeneración, ¿quién de nosotros puede decir en alguna medida, aún sabiendo lo que la Escritura dice, quién podría decir en alguna medida que el hombre es bueno? No. Solo hay pensamiento de hacer el mal. No considera a Dios, rehúsa creer en Dios, este Dios de la creación, y su conciencia ya se ha cauterizado. No quiere creer en Dios. Y llega a este punto de degeneración, en el punto cuarto, ¿cierto? En donde ya difícilmente el hombre va a retroceder. Difícilmente. Por eso cobra más fuerza aún lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El evangelio debe ser un poder, una dinamita que pueda transformar la vida de alguien que está en esa condición de degeneramiento. Amén. Avancemos. Versículo 24 de Romanos. Hemos estado viendo la justicia de Dios, ¿cierto? ¿Sí? La condición del hombre. El poder de Dios en ira, que la ira de Dios está sobre la humanidad. Se manifiesta desde la creación contra toda injusticia, recuerden, impiedad, gracias. Contra toda impiedad y contra toda injusticia, la ira de Dios se manifiesta. Y es la condición del hombre hoy en día. Y el hombre tiene lo que siembra, lo que siembra es lo que cosecha. Lo que hace el hombre, la condición del hombre, es como el hombre está. Por eso yo encuentro una patudez, disculpe lo informal, pero cuando un hombre dice, le culpa a Dios de las cosas que le pasan. Cuando la degeneración, aún la enfermedad, es producto del pecado. No del pecado de la persona inherentemente en él, sino porque nacemos en pecado, en un cuerpo que se va deteriorando, que se va gastando. Por lo tanto, no pretendamos que algún día no nos vayamos a enfermar. Yo ya avanzado en mis años de edad, 49 ya, ya tengo más dolores que antes. ¿Ya? Y la vida pasa así sumamente rápido. Y eso es producto porque nacemos en pecado. Cada día vamos muriendo un poquito más, nos vamos envejeciendo. Y se va acercando ese momento cuando nos vamos a reencontrar, nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Dije versículo 24, ¿cierto? Y acá es donde vamos a ver la ira de Dios. Versículos 24 al 32. 24 al 32. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice nuevamente? Dios los entregó. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Hay algo bueno en el hombre? ¿Sí? ¿Qué hay bueno en nosotros hoy? Lo que ha hecho Dios con nosotros. ¿Sí? Porque aún luchamos con el pecado, aún luchamos con la carne. La ira de Dios. Dios entregó a los hombres a la perversión física primero. Dios los entregó a la inmundicia. Dios mismo lo hizo. Los entregó a la suciedad,
a impureza. Los entregó a sus propios apetitos, o sea, las concupiscencias de sus corazones, los deseos carnales. Ellos deshonraron o deshonran sus propios cuerpos. Así, con el corazón lleno de concupiscencia, de un deseo carnal, sexual, del corazón mana la vida, dice la palabra del Señor. Del corazón mana la vida. El hombre sin Dios se entrega al sexo ilícito. A veces es difícil, o a veces la iglesia no toca estos temas, porque más de alguno se puede incomodar, sonrojar. ¿Cómo podemos hablar de estas cosas desde el púlpito? Pero es un problema del hombre, aún un problema dentro de las iglesias. El hombre sin Dios se entrega al sexo ilícito, es natural para él, exactamente como un perro. Y disculpen la comparación, pero así es, y es lo que dice la Escritura. No estoy inventando nada, no estoy diciendo nada nuevo. Caen sus apetitos incontrolables. Usted le puede pegar a un perro y el perro va a volver a hacer lo que estaba haciendo. Usted le puede dejar una comida y dice no, se lo come, le pega, se distrae y vuelve allá. Es como un perro en celo. Vuelve. ¿Cuántos perritos han visto cuando anda una perrita en celo? ¿Cierto? Bueno, el ser humano cae en eso también. Y discúlpenme la comparación, pero lo que vemos hoy en día. Se puede, bueno, un buen ejemplo, si después ustedes lo quieren leer, yo anoche leí, repasé, y puede ver un buen ejemplo del hombre entregado a la inmundicia y a la perversión física, y ustedes lo pueden ver en Levítico, del capítulo 18 al 20, para que si ustedes quieren leer en su casa, Levítico, el capítulo 18 al 20, habla de la perversión sexual y las prohibiciones que hace la Escritura con tanto detalle. ¿Y por qué tanto detalle? Porque el hombre es pervertido. La perversión de la raza humana. Por eso cuando Dios dice en Génesis que se arrepintió de haber creado al hombre, ¿sí? No dice que se arrepintió, que se haya equivocado, sino que hay un cambio. Cuando aparece la palabra arrepentimiento en la Escritura, habla de un cambio de dirección. Cambio de dirección. ¿Ya? Y en resumen, los pecados sexuales que practicaban los paganos, por ejemplo, en Canaán y Egipto. ¿Veis? Dios tenía que advertirle a su pueblo, porque también pasaba en el pueblo de Dios, pero lo que también había en las culturas paganas. Dice también que ellos cambiaron la verdad. Ahora bien, disculpen, cuando hablamos de, y por favor si quieren ustedes pueden subrayar en sus Biblias, el versículo 24, en el 26, en el 28, para que después lo analicen con más profundidad. En el 24 dice Dios los entregó, en el 26 dice Dios los entregó, y en el 28 dice Dios los entregó. Dios los entregó, y yo busqué. ¿Qué es Dios los entregó? Ahí están. ¿Qué significa Dios los entregó? Como les decía a los jóvenes, no hay preguntas a veces como obvias. A veces hacemos preguntas obvias y nos cuesta responder. Dios los entregó es una expresión judicial en el griego que se emplea para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. ¿Ya? O sea, los entregó y calza justamente con el lenguaje que utiliza Pablo como buen abogado. Dios los entrega. O sea, aquí está este prisionero para la imposición de su sentencia. ¿Y cuál es la sentencia del hombre? Muerte. Muerte eterna. Infierno. Porque si analizamos estos primeros capítulos para ver si es que el hombre es en alguna medida bueno, obviamente, ¿qué es lo que podemos decir? No hay nada bueno. No hay ni uno que sea bueno. Uno solo, pero que no era de esta tierra, que era hombre, pero que también es Dios, Jesucristo. Jesucristo, el único hombre que pisó esta tierra y no hubo pecado en él. Amén. Porque toda la raza humana es pecadora. Todos pecaron, todos se desviaron. Ellos cambiaron la verdad, ya que no quisieron recibir el testimonio de la verdad a través de la creación y la conciencia. Vamos repitiendo los conceptos. Ya que quisieron la mentira.
¿Cierto? Recuerden que estamos en Romanos, versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La evolución, el ateísmo, creer en otras cosas, la metafísica, las energías, cambiaron la verdad por otras cosas que tal vez les acomodan más para deleitarse en sus concupiscencias o en sus pecados, que no en su religión o en lo que creen, no les afecta en lo moral. ¿Sí? El hombre es astuto, busca el acomodo. Tal vez la homosexualidad, tal vez el sexo desenfrenado, no es un problema en otras religiones, pero para el Señor es abominación. ¿Ya? Y si usted, un tip, si quieren lo anotan para que quien quiera leer Levítico del 18 al 20, hay una palabra ahí que les puede resultar un tanto extraña, o una frase que dice descubrir desnudez. Cuando la Biblia menciona en el Antiguo Testamento descubrir desnudez, tiene que ver con la relación sexual abiertamente. Eso es lo que quiere decir. Es como dice, por ejemplo, no descubres la desnudez de tu madre. O sea, no tengas relaciones sexuales con tu madre. Si ustedes lean Levítico 18 al 20 y van a ver lo claro que es y lo que el Señor le advierte paso a paso a los hombres lo que no deben hacer. Dije, ya que honran a la criatura, le dan culto a una criatura antes que al Creador. Ya que escogieron, el hombre escoge, ¿cierto? Dios le ayudó, los entregó a la perversión física. Y así se revela la ira de Dios, desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia. Contra toda impiedad, lo que el hombre es, y contra toda injusticia, lo que el hombre hace. Bien. Es importante que estos conceptos los podamos manejar. Impiedad, lo que el hombre es, o sea, el impío, un hombre sin piedad. Y la injusticia, lo que el hombre hace. Ya se revela, o sea, la ira de Dios ya se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia. Y la perversión física que nos rodea hoy en día es esta ira. ¿Ya? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dije primero, Dios los entregó una perversión física. Ahora lo que estamos viendo es una perversión emocional. Dios los entregó a los hombres una perversión emocional, a pasiones vergonzosas, dice. Las pasiones forman parte del alma, de las emociones, de lo que sentimos. Romanos capítulo 7, versículo 5. Si alguien me puede ayudar, por favor. Romanos capítulo 7 y el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Gracias. O sea, las pasiones vergonzosas son pasiones pecaminosas. Pasiones pecaminosas. Colosenses capítulo 3. Colosenses. Filipenses, Colosenses, capítulo 3 y el versículo 5. Ahora bien, es necesario. Toda esta descripción que hemos estado dando del hombre, del degeneramiento del hombre, no es lo particular de un creyente. Ahora bien, si esto muestra o grafica parte de su vida o de nuestra vida, verdaderamente debemos de pensar con seriedad de que aún no conocemos al Señor, de que profesamos tal vez ser salvos y no lo somos, si es que es nuestra condición en este punto, o en estos puntos mejor dicho. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que debe morir en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, ¿qué es? Idolatría. Bien, las pasiones vergonzosas son pasiones desordenadas, o sea, lujuria, lujuria sexual. Y déjenme decirles que, ¿quién lucha más con esto? ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre o la mujer? El hombre, bien, bien. Ahí cuando yo esperaba que el hombre dijéramos, el hombre lucha más con eso. Esa es la condición. El Señor nos diseñó de forma distinta a la mujer y al hombre, pero aún así la mujer también cae en ese tipo de pecado. Pero el hombre tiene un problema más latente con respecto a eso. Por eso lucha más con eso el hombre. ¿Ya? Ellos cambiaron el uso natural. Estas pasiones vergonzosas son las pasiones de la homosexualidad. Homosexualidad. Mira lo que dice el versículo 26, en Romanos estamos. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra, o sea, relaciones sexuales entre mujeres. 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Las mujeres teniendo relaciones sexuales con mujeres, los hombres teniendo relaciones sexuales con hombres. Degeneramiento de la raza humana. Ese es el hombre, tan orgulloso, tan egocéntrico. Es por eso que lo único que puede cambiar esta mente degenerada es la mente de Cristo, es la palabra del Señor. Y por eso es necesario, hermano, sobre todo los hombres, con respecto a estos pecados, que cada día pasemos tiempo en la Escritura. No como una tarea, no para aprenderse algo de memoria, no como un currículum para aprender, que es lo que siempre digo a través del discipulado. No, es para mantenernos limpios, santos. Es para que el Espíritu Santo nos pueda redarguir si es que hay un mal pensamiento en nosotros, que cada día pensamos, ¿o no? ¿Quién de nosotros quisiera exponer sus pensamientos delante de todos? Ninguno, ¿cierto? Porque a veces luchamos con, tenemos pensamientos malos. Y nos damos cuenta porque nuestra conciencia nos acusa. Y más que nuestra conciencia, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es la carne. El mismo Pablo en Romanos 7, ¿cierto? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, lo que quiero hacer, no hago, y esa contradicción de esa lucha con la carne. Si Pablo lo dice, ¿qué más de nosotros? Imagínense. No reconocer esta lucha, vivir una vida cristiana de mentira. Luchamos con el pecado cada día. Y es parte de nuestra vida y nos acompañará hasta que el Señor nos lleve a su presencia cuando seremos perfectos, sin pecado. Pero eso será en la eternidad. Por ahora tenemos que luchar. Amén. Es contra naturaleza, dice la palabra. O sea, no es natural. No es natural. Y lo saben. Lo saben. Más allá que para la sociedad resulta algo hasta allá simpático. Rostros de televisión, animadores. ¿Para qué hablas de eso? Y hasta nos parecen simpáticos. Hasta nos reímos a veces de esa perversión, que se vea como algo natural y no es natural. La Biblia dice que no es lo natural, es contra la naturaleza. Ellos lo saben y, y condenados en ambos testamentos. En el Antiguo, perdón, como también en el Nuevo Testamento. Mire, si alguien me puede ayudar para tomar agua, por favor. Levítico 18, 22. Levítico capítulo 18 y el versículo 22. ¿Sí? Si alguien lo puede leer, por favor.
Gracias. ¿Ya? No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Gracias. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? No te echarás con mujer, con varón, porque es abominación. ¿Qué es abominación? ¿Qué palabra cómo la podemos comparar? ¿A quién se le viene algo a la mente? Abominación. Algo abominable. Yo lo busqué, por eso estoy adelantado, pero ¿a qué se imaginan? Escuché algo por ahí que me hizo clic. Bien. Bien. Es algo asqueroso. Es algo repugnante. Algo repulsivo. Algo repugnante. Es abominación para Dios. Algo que le es repugnante, que le es asqueroso. ¿Ya? Ellos, dice, reciben la retribución de vida. Recuerden que estamos en el versículo 20, del 26 en adelante. 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y miren cómo termina. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La retribución debida. ¿Por qué el hombre padece hoy en día? Por culpa de su pecado. ¿Por qué padecemos muchas veces? Por culpa de nuestro pecado. ¿Por qué padece el cristiano? No siempre, pero casi siempre. Por culpa del pecado. ¿Ya? La falta de perdón. El cometer errores que sabemos que van en contra de la Escritura y aún así los cometemos. Pero acá dice, ellos recibieron la retribución de vida, o sea, lo que ellos reciben en sí mismos. Por ejemplo, con respecto a esta perversión sexual, ¿qué es lo que ha recibido el hombre, por ejemplo? ¿Qué se les viene a la mente? Enfermedades venéreas. La más conocida, el SIDA, ¿ya? Que antes no existía, o tal vez existía, pero no había sido diagnosticada. Y tal vez no le extrañe que más adelante pueda surgir otra enfermedad relacionada con esta degeneración del hombre, el SIDA. Y esta retribución de vida de parte de la ira de Dios que viene desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia del hombre es justa. Es lo que el hombre merece. ¿Amén? Es lo que el hombre merece. Es lo que merecemos. Su retribución es debida a su extravío. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Y vamos a llegar hasta acá. ¿Ya? Está bueno, pero no hay más tiempo. Cada vez que nos adentramos más y vamos avanzando en este nivel de degeneramiento del hombre, yo siento como que me voy volviendo más chiquitito. Ahora podemos entender la persona de nuestro Dios. Porque dice, hay un atributo que lo dice 3 veces. ¿Cuál es? El único que se repite. Santo, santo, santo. ¿Y qué es lo que requiere Dios de nosotros también? Santidad. Y la única forma, pues hermano, esto todo es coincidente. Y gracias, mi Dios, por guiarnos en esto. Porque aquí no hay ninguna... Oh, estamos siendo iluminados por el Señor. Aunque sí, eso, la iluminación es parte del Espíritu Santo. Pero gracias por el equipo de líderes, por lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque sin duda siempre es nuestra oración de que nos conduzcamos de esta forma. Se me viene a la mente inmediatamente el TAS. ¿Por qué es tan importante? No es para llenar un currículum o para cumplir con el discipulado o para decirle que sí al hermano Nico, al hermano Flavio o al líder del grupo de discipulados. No, es para que te puedas mantener tú en santidad. Y la única forma, todos escucharon a Katy, por ejemplo. La palabra del Señor es viva, eficaz y nos ayuda. Y así como ella estaba pasando por algún momento y tal vez lo expuso más públicamente, un momento difícil, muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, pero a veces callamos y no lo manifestamos, ¿cierto? Tal vez nos vemos reflejados en el momento que ella está pasando. Pero ¿cuántos de nosotros? A veces tenemos días malos, pero
Cuando vamos a la palabra del Señor y cuando oramos y cuando vemos que Él nos habla, Él nos levanta y nos anima a seguir adelante. Hay mucho que nos queda por hacer. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis a propósito de la retribución de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuánto sufrimos cuando pecamos? Pero cuando estemos sufriendo por culpa del pecado, seamos honestos y digamos, es lo que merezco. Esto es justo. Y eso nos ayuda a sobrellevar las consecuencias del pecado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más, palabra importante, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Maravilloso, ¿no? A propósito de eso, la retribución del hombre, esta corrupción, esta degeneración. Yo lo busqué las definiciones de las palabras en el idioma, por lo menos en el griego, en el hebreo, porque el Antiguo Testamento está en el hebreo, el Nuevo Testamento en el griego, y nos dan un acabado mejor para la magnitud de lo que quiere decir el Señor a través de su palabra. Y esta corrupción, esta degeneración, la podemos ejemplificar como los alimentos descompuestos, algo que está putrefacto, algo que está hediendo. Por eso es tan repulsivo, por eso es tan asqueroso. ¿Ya? Así se revela la ira de Dios. O sea, ya se revela en esta perversión emocional del hombre, que piensa solamente en hacer el mal. 2 de 3 hemos visto hoy. Dios los entregó a su perversión física, Dios los ha entregado a su perversión emocional. Nos vemos la próxima semana porque veremos que Dios los entregó también a su perversión mental. Amén.